¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más de la serie El Oficio del Artista, en esta, nuestra segunda temporada. Mi nombre es Marta Alicia Becerra Bernal. Bienvenidos. Sin duda, uno de los temas actuales y recurrentes es la migración. Y precisamente de migrantes habla la obra de nuestra artista invitada del día de hoy. Ella es Alondra Alonso. Nacida en Ojuelos, Jalisco, nuestra invitada desde pequeña vivió muy de cerca el fenómeno de la migración, así como sus consecuencias, historias de vida, etc. Pues yo soy originaria de Ojuelos de Jalisco. Me vine a Aguascalientes para estudiar la licenciatura en Artes Visuales. Supe que la acababan de abrir y no lo pensé dos veces y vine a investigar. Entonces fue muy repentino cuando salí de la preparatoria, que la licenciatura ya tenía un año. Entonces me tocó ser segunda generación. Voy como cada 15 días a visitarlos. Mis papás se han dedicado a la agricultura y a ser parte de la cultura de emigrar hacia Estados Unidos. Siempre estuve rodeada de historias que me influenciaron mucho para hacer ahora lo que hago de mi obra. Mi pueblo es de estos orígenes de agricultores, de gente que se dedica al campo, ¿no? De nopaleras. Me tocaba ir como a concursos de lectura, entonces siempre de niña los maestros me enseñaron como a competir, ¿no? Siempre a tener buenas calificaciones y todo eso. Entonces, cuando vine aquí a Aguascalientes y estudié la carrera, supe que había muchos concursos de arte y es con lo que yo le he puesto a mi obra. Por eso me gusta hacer obra que es múltiple, ¿no? Entonces siempre me gusta estar como apostando con mi trabajo. Y esa educación que yo tuve de niña, pues muy ligada a la disciplina, ¿no? Tanto de mis papás como de los maestros, me ayudó mucho como a clavarme en el trabajo, ¿no? O en el estudio, hacer defender lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Porque esto de las artes visuales pues tiene que ver mucho también con la educación que tienes, cómo te informas, qué lees, qué investigas. De niña tengo esos recuerdos como vagos de escenarios, ¿no? De nopaleras, como te digo, de plantas endémicas que solo crecen en esta región de aquí del Bajío. Y siempre esos escenarios son los que uso para los migrantes que manejo en mi obra o para los personajes, ¿no? Yo hablo mucho de migración porque primero pues mi papá siempre con esas historias de que se iba a Estados Unidos y la deuda del coyote duraba a veces meses, ¿no? Que no sabíamos nada de él y eso se repetía año con año. Entonces un año iba de ilegal y el otro año vivía con nosotros y así duró mucho tiempo. En esa época no era tan peligroso todavía como la frontera, ¿no? O sea, tenía sus riesgos, pero no morían así tantos como ahora. El coyote se le hacía tenían otras rutas menos peligrosas que ahora también. Entonces, por eso lo hacía cada año, ¿no? Mis hermanos también migraron allá más de una decena de años. Tengo una hermana ahorita que tiene como 14 años allá, que no la veo. Bueno, fui ahora que saqué la visa, fui a visitarla, pero sí duré más de 10 años que no la veía. Y así hay muchas historias, ¿no? En el pueblo. Mi abuelo fue bracero, pero a él no le gustó Estados Unidos, entonces ya toda su vida se dedicó al campo ahí en Ojuelos. Fue ejidatario, de los primeros ejidatarios. Muchos de mis tíos pues se dedican también al campo, a vivir ahí en el pueblo. Y me gusta mucho como hacer referencia de esta analogía del campo y la ciudad, que es un tema muy usado por artistas, ¿verdad? Pero siempre creo que tiene una importancia porque los pueblos están muy abandonados, ¿no? O sea, toda la gente se quiere vivir a venir aquí, como yo, no, ya quiero salir del pueblo, pero es muy importante como volverlos a retomar, porque de ahí comemos, la gente que vive ahí es muy importante lo que hace, ¿no? Pues siempre como enaltecerlo, y que esto de emigrar no es fácil, porque
Yo, por ejemplo, me enfrenté a la ciudad, que Aguascalientes es una ciudad chica, pero fue así algo impactante, ¿no? Para alguien que ha vivido en un rancho bicicletero. Enfrentarse aquí a muchas cosas nuevas. Y ahora digo, a mí me recibieron muy bien, con los brazos abiertos aquí en Aguascalientes. Me ha ido muy bien. Y la gente que se va a Estados Unidos a veces sufre tanto, pero tienen ese sueño en la cabeza que no lo dejan por nada, aunque puedan morir en el intento. Fue hasta que terminé la preparatoria, tuve un curso de dibujo. Un maestro que era arquitecto, es arquitecto, nos dio un curso de dibujo como artístico y él me platicó del Centro Cultural Los Arquitos de aquí de Aguascalientes. De hecho, estudió arquitectura aquí en la UA. Entonces, fuimos a una exposición que él realizó en un rancho de Ojuelos que se llama La Paz. Es una exposición muy bonita. Consiguieron fotografías antiguas de todo el pueblo. Le pidieron a la gente sus fotos y su esposa me platicó que estudiaba fotografía en Los Arquitos. Entonces combinaron esas fotos con las de su esposa, la verdad no recuerdo el nombre de su esposa. Vi la exposición que hicieron en el rancho y me quedé así, porque nunca había ido a una exhibición, jamás en mi vida, ¿no? Lo único que yo había visto eran los murales en Hospicio Cabañas, de Orozco, José Clemente Orozco. Era lo único que había visto así como de obras de arte magníficas, ¿no? Muy representativas de México. Y cuando fui a esa exhibición de fotografía, así, yo quiero estudiar esto, es bellísimo, trabajar el blanco y el negro, todo era blanco y negro. Y les pregunté cómo podía yo estudiar eso, ¿no? Entonces ya me informé y supe que estaba en la UDG. Mi preparatoria fue módulo de la UDG, pero es a 4 horas de distancia. Y me dijo, creo que en Aguascalientes la abrieron. Entonces no lo pensé 2 veces y vine. Alondra vino a nuestra ciudad a estudiar artes visuales. Me lancé aquí a Aguascalientes, pedí informes y me dijeron, pues en un mes son las inscripciones, cuesta tanto. Entonces ya conseguí como quien me rentara un cuarto y todo eso, y ya me quedé aquí a vivir. No, para nada, no sabía nada de dibujo. En la universidad me enseñaron ese lenguaje. O sea, yo no me creí capaz de poder aprender a dibujar, jamás, ¿no? Tenemos siempre tronco común, iniciando, llevas todo, ¿no? Principios de diseño, de escultura, de dibujo, de grabado un poquito, de pintura, teoría del color, lo básico. Todos tienen que tener como el ABC de las artes visuales. Y ya en el tercer año te tenías que decidir en cuál disciplina. Yo elegí grabado porque pues no lo conocía, no sabía, cuando yo vi la prensa, ni idea qué era. Dije, ¿para qué será esa máquina? No, será una máquina de tortillas. Entonces conocí como el oficio y fue algo muy interesante para mí, muy nuevo. No sabía que la obra podía editarse, no conocía yo nada de las copias, del arte de la impresión. Entonces, como se ocupa de tener ese oficio bien practicado, pues se me hizo mejor aprovechar el taller de grabado. Escultura también me tenía como facilidad para moldear, pero no, me fui por el de grabado. En la universidad solo puedes titularte con tesis o memoria de grado. Y yo tomé 3 artistas de referencia a mi obra, que era José Guadalupe Posada, Artemio Rodríguez de Tacámbaro, Michoacán, que él es un artista actual, y un artista alemán, un pintor que se llama Daniel Richter, es Daniel Richter. También por el tema como que los ligué, ¿no? Y ya conociendo, estando más de lleno en la carrera, pues he conocido bastantes, y uno ahorita que es uno como de mis ídolos y que está vigente, que acaba de exponer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM, es William Kendrick, sudafricano. Yo creo que estos días quitan la exhibición, ¿no? Yo a él lo conocía por catálogos y libros, y estas vacaciones tuve la oportunidad de ir a ver su exhibición, y es alguien que yo digo, yo quisiera hacer algo así, ¿no? Porque trabaja mucho el dibujo, el carboncillo, la figura humana, situaciones así personales del ser humano, relaciones. Trabaja mucho también la técnica del grabado, y grabado tradicional, grabado en cobre, parte así esencialmente del oficio de dibujar, ¿no? Del oficio del grabado. Y digo, o sea, qué sorprendente que está en el museo pues más actual de arte contemporáneo, en la UNAM, un museo muy importante, ¿no? Que siempre tiene colecciones que tenemos que ir a ver,
¿no? Entonces, como con este lenguaje que a veces se dice que ya pasó de moda, ya se perdió, ya no es importante dibujar, ¿no? Sigue vigente y dice cosas muy actuales. Nos platica las exposiciones e imágenes que marcaron su vida como artista, nos habla también de su vida académica y su contacto con grandes personalidades del mundo del arte. Pues esa es mi referencia principal, ¿no? Mis maestros, siempre, porque pues ellos fueron los que me enseñaron todo. Mira, de dibujo pues tuve bastantes, así bueno, pues ya de que yo me dediqué al grabado, trabajé mucho con José Luis Quirós. Él tiene un taller que se llama Taller de Grabado von Gunte, ¿no? Entonces fue mi maestro varios años y como siempre estaba pues bien interesada en esto de la gráfica, me dio chance de trabajar en su taller, ¿no? De impresora. Entonces ahí como teníamos que imprimirle, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con José Luis Cuevas, dos maestros Castro Leñero, Miguel y Francisco, me tocó trabajar con Leonel Maciel. Entonces son gente que quiere su trabajo así bien limpio, no bien preciso, o sea, no puedes darles unas copias todas disparejas o sucias, ¿no? Porque son así súper impecables, aparte de que piensan mucho lo que van a hacer en el grabado y todo tenía que salir así casi que perfecto. Otro maestro que también me ayudó mucho a dibujar fue uno que ya no está en la licenciatura, pero se llama Carlos Oseguera. Con él tuve varios años dibujo. Él estudió, creo, en la Esmeralda. Y pues yo creo que también de una manera me influenció mucho, ¿no? Conocerlos, conocer su obra, ¿no? Claro que en mucha manera influenciaron en mi trabajo y en mi dedicación a este oficio. Y otro maestro que también le sigo los pasos es a Horacio, al encargado de aquí del taller. Él me enseñó esto de la litografía, porque es diferente al grabado. Esto de la litografía, pues en la universidad yo no la tomé porque era optativa en ese tiempo, en la currícula que yo llevé, que es diferente a la que los chavos llevan ahora. Entonces, pues no, hasta saliendo de la carrera dije, me voy a meter al obraje, ¿no? Voy a aprovechar ese taller que es ya para producción, y Horacio me enseñó esto. Y ahora yo doy clases de esto. O sea, esos conocimientos que él me pasó, ahora yo se los paso a las nuevas generaciones que estudian grabado. Y eso es lo bonito de la docencia de las artes, ¿no? Que estos oficios tan poco usados se pierdan, no deben de perderse, todavía se les puede sacar mucho provecho, ¿no? Claro que hay nuevas técnicas bien padres también, lo digital, la computadora, que la foto digital, o sea, hay muchas técnicas que también deben de aprovecharse, pero es muy importante que no se pierda. Sí, pues tuvieron que ver bastantes, ¿no? Tanto los que me dieron taller como los que me dieron los principios básicos del lenguaje de las artes visuales y mis maestros de teoría. Uno de los que recuerdo mucho es al maestro Enrique Luján Salazar, filósofo de la UA, que siempre nos dio clases que influenciaron mucho nuestra manera de pensar. También la maestra Pilar Ramos, que es ahorita directora de artes visuales, ella me dio inicios de pintura. Y es bien importante, ¿no?, que uno como alumno o como aprendiz vea a su maestro trabajar, echarle ganas en esto del arte, y no que nada más te den clase y así como que ni practican ellos lo que hacen, ¿no? O sea, es muy influenciable para los que están aprendiendo que su maestro también esté pintando, también esté apostando, ¿no?, por su trabajo. Alfredo Hernández, Galindo y Carlos Hernández Marmolejo, pues muchos que han sido parte como de este círculo, ¿no?, de creadores en Aguascalientes. Yo soy de una generación pues que está en pañales, ¿no?, muy nueva, pero ellos han llevado la batuta ya por muchos años. Moisés Díaz, ahorita no recuerdo más nombres, y se te quedan muchas cosas, ¿no?, de todos ellos. Arte es más general, son ideas, pensamientos, reflexiones, propuestas, innovación, originalidad, y en este caso, pues a partir de mi experiencia, muchas veces sí lo traduzco a la fabricación de un objeto, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer cosas con mis manos,
pero vemos que ahora no totalmente es un objeto así que se puede ver o es palpable, ¿no? O sea, hay arte que va desde el video hasta los performance, instalaciones, land art, ¿no? Hay ideas muy, muy variadas, pero yo creo que se resume en no acabar con esta comunicación que tiene el ser humano, ¿no? El arte es comunicación, es poner a pensar a la gente, ¿no? Y claro, también pensar tú, porque pues los humanos siempre tenemos cosas interesantes que decirnos, ¿no? Y el arte es una manera muy elocuente de dialogar con las demás personas. Entonces, pues es infinito, ¿no? El lenguaje es infinito, así como, pues como yo creo que como el universo, ¿no? Tantos tipos de lenguaje que hay. Y esto de las artes visuales, pues yo también, como es comunicación, pues lo veo como un tipo de lenguaje, ¿no? O sea, hay veces que no todos te van a entender, ¿no? Hay que, como el inglés o tantos idiomas, ¿no? Es muy rico, no se acaba, pero sí hay que estudiarlo para poderlo decir, ¿no? Y también para poderlo entender. En este momento Alondra nos explica algunas técnicas con las que ella trabaja. En grandes rasgos el grabado es una técnica tradicional de estampación que tiene pues cientos de años, ¿no? De que se hace y en muchas culturas. Por ejemplo, pues el grabado japonés es muy importante para la historia. En los tiempos prehispánicos no había como grabado en sí, ¿no? Pero sí había esto de la incisión y de la estampación. Conocemos muchos libros que, por ejemplo, están aquí en la Biblioteca del Obraje de Jorge Enciso sobre sellos prehispánicos, ¿no? Entonces, así como que nuestra cultura pues tiene que ver mucho con el relieve y esto de la cerámica en sellos, ¿no? Estampaban pues los códices, su ropa, sus vasijas, etcétera. Y ahora en el arte actual, pues el grabado se abrió a muchas técnicas, ¿no? La serigrafía, la litografía, que ya son técnicas planográficas porque no incides, no escarbas en el material, no haces un relieve ni un bajo relieve, no es plano. Pero se resume en que es múltiple la obra, ¿no? Es el arte de editar, de imprimir, de estampar. Ahora hay técnicas muy nuevas como el offset, por eso esto queda en manos nada más de casi de los talleres artísticos, ¿no? Antes del offset era esto donde se imprimía toda la publicidad, los carteles, las etiquetas de los productos eran estas piedras. Entonces sale la máquina de offset que reemplaza la piedra por láminas, ¿no? Ahora lo que se usan son láminas de aluminio. Se descubre que tiene la misma propiedad de absorber la grasa, pero ahora con la máquina, pues, o sea, después de la imprenta fue masivo la reproducción de imágenes y esto pues era a mano, entonces queda solo para talleres muy, muy de oficio de la gráfica, ¿no? De todo hecho a mano, más de talleres artísticos. Entonces, yo creo que ahora en el arte actual todavía la gráfica tiene muchas posibilidades, ¿no? El grabado. La gráfica es muy abierto, puede ser dibujo, pueden ser, o sea, es como todo el lenguaje de la gráfica, pero el grabado en sí son como grupos muy, a veces como cerrados, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que tenemos a un artista muy importante, José Guadalupe Posada, a nivel internacional, ¿cuántos talleres hay? Hay 3, ¿no? Tú ve a Oaxaca y hay, no sé el número exacto, pero hay como 30 talleres o más. Y aquí que yo creo que en menos medida, pero debería de hacerse pues más, ¿no? Entonces es múltiple la obra y eso es bueno porque es más transportable. Yo no hago ediciones muy grandes, hago ediciones de 10 piezas, a veces de 5, de 15, depende, ¿no? La pieza. Entonces, unas, por ejemplo, las sorteo en concursos, otras me toca suerte y vendo algo de grabado, me invitan a una exposición y tengo piezas para llevar, ¿no? Entonces, ya con la obra múltiple, pues es más, ¿no? Es más obra. Y como la mayoría de las veces la hago en papel, pues es más compacta, la puedes transportar más fácil, ¿no? Yo pongo mucho la comparación con los pintores. Mi esposo es pintor, mi esposo es Carlos Hernández Marmolejo y él hace a veces cuadros enormes, entonces es una pieza única, ¿no? Muy diferente el lenguaje de la pintura, es una pieza única
a veces pues es más pesada, es más grande por el bastidor, la tela, todo lo que implica, ¿no? Y sí, esto de trabajar en el papel, pues yo creo que le favorece más a mi trabajo, ¿no? Me gusta trabajar en muchos tipos de papeles, de algodón, delgados, gruesos, amarillos, blancos, o sea, se me da más como este lenguaje del dibujo, ¿no? De sentir el papel, esto del grafito, entonces reproducir el dibujo, esto es como reproducir dibujos, ¿no? Entonces pues llega a más manos, tiene que llegar a más ojos, ese es el chiste del grabado, que llegue a más gente. Con esa vehemencia que la caracteriza para platicar, nos habla también de materiales. De los materiales es bien interesante en el grabado, hay desde materiales muy finos hasta más baratos, de materiales muy blandos, materiales muy duros, unos que requieren más esfuerzo físico, ¿no? Que hasta te cansas, ¿no? De escarbar, y otros que solo con sentir o con ver cuánto material le pusiste ya quedó la imagen estampada. Pero las principales que yo manejo son la piedra litográfica. Las piedras del taller del obraje son auténticamente de litografía, ¿no? De esta piedra alemana originaria de Baviera, Alemania. ¿Por qué les digo esto? Porque en el taller de la licenciatura trabajamos con piedras de mármol mexicano, tengo entendido, de estas máquinas que trabaja Per Anderson en el taller de la Ceiba Gráfica, en estas máquinas. Entonces es muy diferente la piedra, ¿no? Estas tienen pues un poco más de riqueza, son más blandas. La madera, ahorita por ejemplo estoy trabajando madera de haya, así la encontré en la maderería, es una buena madera. He trabajado madera de cedro, ¿no? Y tiene que ver mucho pues la veta, qué tan blanda es para la gubia. Cobre, para hacer grabados ya con agua fuerte o grabado en metal, ¿no? Mi favorito pues es el cobre, ya tengo tiempo que no uso, como de 1 o 2 años, porque hice una serie muy larga con grabados metal, pero quedé un poco como cansada del ácido o de las lacas, de los barnices, entonces ahorita ando más con la piedra litográfica. Y linóleo, me gusta también trabajar mucho en linóleo, que es como un plástico muy parecido al de la suela de los zapatos, ¿no? Que puedes también trabajar en este material de neolite que usan los zapateros. El linóleo es muy similar, es un poco más blandito. Aquí el chiste que le entiendas mucho al blanco y el negro, cómo juegan, el positivo, el negativo, ¿no? Yo a mis alumnos les digo mucho, a ver, vamos a analizar el símbolo del yin yang, qué equilibrio hay entre el blanco y el negro. ¿Sí se acuerdan de ese símbolo? Sí, ¿verdad? Es un equilibrio así, ¿no? En el círculo, los dos peces, uno tiene el ojo blanco, uno tiene el ojo negro, y si uno falta, pues no se complementan. Pues así es en el grabado. Tienes que, lo que vas a tallar o a dibujar encima, tienes que ver si va a ser blanco, si va a ser negro, si positivo o negativo. Y otra cosa muy importante es que todo va a salir al revés. Siempre en el grabado es al revés. Obvio, si vas a poner letras, pues las tienes que dibujar al revés, ¿no? Entonces siempre es como esto del efecto espejo. Y es bien interesante que, por ejemplo, en el retrato, cuando he hecho retratos en grabado, tú les haces así la mirada, que quieres que digan con la mirada, y luego cuando sale en la estampa, la mirada es otra cosa, sale diferente, ¿no? Así como cuando yo creo que te reflejas en el espejo, ¿no? Ves otra parte de la matriz, ves otra parte de ti o del origen, ¿no? El reflejo. Profundiza en el tema de la migración de los braceros y piensa que a pesar de cruzar al otro lado, ellos nunca pierden sus raíces. Yo creo que los creadores visuales somos muy clavados, ¿no? En un tema para que la gente empiece a identificar nuestro trabajo. Pero sí, a mí no me gustaría quedarme toda la vida con ese tema, porque hay muchas otras cosas que me interesan, ¿no? Gira en torno a lo de los migrantes, porque la obra que yo trato de exhibir, ¿no? Sí es para causar una reflexión en nuestra sociedad, porque es un tema que no debe de abandonarse, de dejarse. Cada vez nuestros gobernantes son más insensibles a toda esa tragedia humanitaria, porque es una tragedia humanitaria, no es masivo la gente que muere, y no nada más aquí en México, sino en muchas otras partes del mundo, y más de países tercermundistas como consideran a México, que viajan a países primermundistas, ¿no? En este caso nuestro vecino, pues hay muchas otras situaciones en el mundo así.
Entonces es una manera como de hacer una reflexión, de que esto no callarse, ¿no? Porque pues es el lenguaje como del que yo me quiero apropiar, ¿no? Esto que decíamos de comunicar ideas. Y pues así hablado o escrito, pues a mí no se me da. Entonces a mí se me da el dibujo, la imagen, moldear la plástica, ¿no? Entonces digo, bueno, pues con eso comunicar esto de la migración, de la importancia que tiene, ¿no? De volverlo a reconsiderar, planearlo, luchar por los derechos humanos de la gente que necesita moverse del lugar, porque pues es un derecho, ¿no? Todo individuo debería tenerlo, está dentro del concepto de libertad, de movilidad, y esto de que te pongan vallas, de que tienes que tener pasaporte, ¿no? De cosas a veces bien absurdas, que por la frontera pasan miles de armas, ¿no? Pero la gente que quiere ir a trabajar, esa no puede pasar. Y la gente quiere ir a trabajar, no quiere ir a vivir allá para siempre. La gente siempre quiere regresar, aunque sea en cajón de muerto, pero no quieren ser enterrados allá. Y les digo, hay otras cosas que me gusta dibujar, situaciones, estados de ánimo, mis plantas, ¿no? Mi mascota, mi esposo. O sea, el dibujo es una parte como de mi ser, ¿no? O sea, yo me enamoré del dibujo cuando estuve en la licenciatura. Hasta hace poco yo fui a Estados Unidos, ¿no? De manera legal. Y quiero dar esta perspectiva también de cómo ve la gente que se queda, ¿no? La gente que añora también esto del sueño americano, este lado de, como les estaba diciendo, de los pueblos, ¿no? De la manera de vivir del campo, de los animales, de ganado, ¿no? Estas costumbres tan diferentes, pero también una observación a cómo la cultura se transforma, porque cómo se mezcla lo mexicano con lo americano es bien interesante, ¿no? Cambia mucho la manera de vivir. Por ejemplo, en mi pueblo, o sea, los que añoran ir a Estados Unidos pretenden emular esa manera de vivir, tener una camionetota enorme, súper de moda, bonita, grandotota, ¿no? Tener una buena casa, claro, tener mejor educación, ¿y por qué no? O sea, nos merecemos una mejor manera de vivir, ¿no? Pero ahora es bien curioso las maneras de hablar, las maneras de vestir. Entonces, por ejemplo, pues yo ya no me he visto como mi mamá, ¿no? A mí me gusta esta moda de Estados Unidos, la música también la consumimos, el idioma. Aparte de esto de la tragedia, también me interesa esto del nuevo espacio intercultural que se crea, que es algo a lo que se le puede sacar mucho provecho, que a veces está cargado de humor, ¿no? Ahora te digo, nuestro lenguaje, lo que comemos, esta como nueva reflexión surge a partir de que viajé para allá, conocí la manera de vivir de mi hermana, entonces a veces también como el mexicano vive allá, porque se piensa que el sueño americano, pero en realidad es como la jaula de oro, ¿no? Como esta película también de Indocumentados, de que sí, todo es muy, muy abundante, pero sacrificas muchas cosas. O sea, por ejemplo, aquí en México tal vez no es muy difícil que te hagas de tu camionetota, pero hay más libertades, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes disfrutar del arte y allá no. O sea, el mexicano no tiene tiempo para ir a una exhibición. El mexicano no es parte de la sociedad de Estados Unidos. Se piensa eso, que vives allá y ya eres de Estados Unidos. Claro que no, jamás lo van a hacer. Viven muy separados, ¿no? Hay sectores. Donde viven los mexicanos es una colonia, ¿no? Y donde viven los gringos es otra. Los espacios culturales casi todo es para los gringos. Muy pocos mexicanos estudian, no tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque tienen que vivir escondidos. La mayoría son ilegales, entonces no pueden ser parte del estatus social, ni pueden ser parte siquiera de la ley, porque están de ilegal. Y yo creo que si le echáramos más ganas, pues México crecería mucho más, ¿no? O sea, con lo que tenemos, pues darle, trabajar, ¿no? Por este lugar que nos ha dado tanto. Entonces, yo rompí con esa costumbre de irse a vivir allá, ¿no? Porque te digo que viene ya de 3 generaciones, de irse de ilegal y allá, ¿no? Dedicarse a vivir, hacer tu casa, tu sueño, pero no, o sea, yo jamás me vi ni cruzando la frontera de ilegal
y ahora que puedo legalmente, pues no viviría allá. A mí lo que se me antojaría mucho es aprovechar todo ese sistema cultural enorme que tienen. O sea, tienen colecciones súper buenas de todo tipo de arte, ¿no? Antiguo, moderno, arte contemporáneo. Es padrísimo todo lo que le dedican ellos a la cultura. Entonces a mí se me antojaría, por ejemplo, ir al Tamarin a estudiar un curso de grabado, sacarle jugo a eso. Pero ir a como a entregar tantos años de vida ya, tu juventud, o pues ya tus hijos que crezcan allá, que sean parte de ese sistema, no, la verdad no sería como un sueño que yo aspiraría, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho enaltecer lo mexicano, por eso mi obra tiene mucho cactus, nopal, el desierto, porque son cosas que no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿no? O sea, me gusta mucho ir al desierto de Wirikuta y ver que es el único lugar que hay así en toda la faz de la tierra, ¿no? Tenemos muy buenas cosas, la gente de aquí es diferente, tiene todavía muchos otros valores que son muy importantes y símbolos, es también lo que aparece mucho ahí, símbolos que te digo, son parte de esas dos culturas y me gusta que la gente los identifique, ¿no? Los dólares, la valla, esto de cruzar, de aunque sea ilegal, brincarse como del lugar, ¿no? Hacen túneles, con catapultas también se pueden lanzar, pero nunca para esa fluidez de la gente, ¿no? O sea, los coyotes buscan otro lado, pero yo creo que no va a haber nada que diga ya no va a pasar ningún mexicano. Ya todos los mexicanos están yendo para allá, hay millones. Era un territorio antes mexicano, porque no tiene orígenes tan antiguos de que Estados Unidos era así de enorme. Si nos acordamos, esa tierra era de aquí, ¿no? O sea, el río Bravo no era esa valla. Entonces ya vieron, a alguien se le ocurrió y pues vamos a poner una valla, ¿no? Eso sigue siendo México, por eso la gente no olvida este lugar de origen. Entonces eso quiero rescatar también, que la gente que se va a Estados Unidos muchos años no quiere olvidar México, no lo puede dejar, ¿no? Entonces siguen con su molcajete, comiendo tortillas y chile y trabajando por ese país, ¿no? Y también por al mismo tiempo. Entonces creo que eso es algo de mucho valor. Por eso en las estampas pues van a ver gente que se mueve, que corre, que brinca, que sube la valla, que se sube al tren, ¿no? También es algo así sorprendente, todos los latinos, los hondureños, los salvadoreños que cruzan por este país y les va tan mal a los pobres en el tren, tienen que ir de polizontes porque si se van en autobús no los dejan, ¿no? Son ilegales en nuestro país. Entonces tienen que irse a pie o en el tren. Entonces ver esas situaciones en la obra, ¿no? Correcaminos, esa es una analogía que manejo mucho, estos animales del desierto que corren, haciendo analogía al migrante correcaminos, ¿no? Porque pues se la pasa corriendo, se la pasa escondiéndose. El coyote, ese sí, desde que empecé a hacer grabado y dibujo, el coyote siempre estoy hablando de él, ¿no? Coyote traficante de personas, y este animal endémico también de aquí de América, ¿no? Porque vive en una extensa región de América, pero lo reconocen por travieso, ¿no? Por ladrón, porque se escapa fácilmente, porque se camufla, y se me hace interesante cómo lo dibujaban o lo hacían plásticamente los prehispánicos, ¿no? Hay pocos ejemplares como de coyotes en piedra, en escudos de arte plumario, pero lo hacían como, o sea, era un animal muy importante, ¿no? Por osado, por esta manera de sobrevivir. Ver mucho imágenes, investigar, o sea, a mí la verdad no se me ocurren como las cosas así de, surgió la idea y bajó el Espíritu Santo me iluminó y ya, se me ocurrió esto. No, tiene que ver mucho, por ejemplo, con las noticias, ¿no? Con experiencias, con escuchar historias acerca de la migración. Entonces, me hago de un archivo enorme de imágenes. Siempre trabajo de foto
o de mis bocetos, no, pero tengo que tener un archivo y me gusta más impreso, porque en digital se me va la onda. O sea, yo no puedo trabajar de tablet o de celular. Tengo que trabajar de imagen impresa para que a la hora de dibujar, pues a mi mente se le haga más fácil conceptualizar la idea de lo gráfico. O sea, yo no quiero hacer la foto tal cual, porque eso es lo que a veces me han criticado, ¿no? Que hay, pues al ver mi obra mejor el periódico, pero no, claro que no, porque yo le quiero dar otro sentido que no sea amarillista. Combino dibujos, los empalmo, los hago en papeles transparentes, recorto mucho con la tijera, acomodo en la libreta y ya de ahí me surgen las ideas de cómo hacer una estampa. Pero de repente pues sí le cambio, trato de hacer otras cosas, ¿no? Y salen cosas muy diferentes, como lo que ando haciendo ahora. Ahora estoy usando, por ejemplo, la piedra la llevo más lento y estoy usando una manera alternativa de la piedra que son láminas de aluminio. Ahorita me estoy apoyando mucho de los software de computadora para armar imágenes, no quedarme siempre como, o sea, trato de cambiarle a veces por ciclos de 6 meses o de 1 año a maneras de trabajar, ¿no? Su obra es figurativa casi en un 100%, ya que es muy poco abstracta. Es una obra que tiene que ver mucho con el realismo, ¿no? El figurativismo. Lo abstracto lo manejo muy poco. Puede haber abstracciones si enfocas una parte de mi obra, ¿no? Una parte de las escamas de la víbora, una parte de la malla, resultan abstracciones, pero no, mi trabajo pues es totalmente pegado al realismo. O sea, sí me interesa mucho que la gente entienda rápido el mensaje, ¿no? Los símbolos, el trabajo. Yo creo que siempre cualquier creador es a lo que aspira, ¿no? A cada vez ir puliendo más su trabajo, pero me faltan muchos años de práctica para poder llegar a un abstraccionismo así. Ahorita todavía hay muchas imágenes que quiero mostrar, muchas realidades, ¿no? Parte de estas imágenes que todos traemos en la mente, y pues quiero ser parte de esta época que usa la computadora, que usa el Face, ¿no? Que ahora cómo nos contactamos con gente que vive en otros países, que usa esto del touch, las imágenes inmediatas, el celular siempre con la foto. O sea, esto no pasaba hace 10 años. Entonces, sí me gusta ser parte de esta nueva cultura globalizada, ¿no? Que en estos contextos somos bien globalizados. Pero en la hora de que vienen los migrantes, ahí sí no. Ahí sí ponemos vallas, pero enormes, ¿no? Y con alambre de púa y no sé cuánto. Lo cotidiano, siempre esto que nos enfrentamos, pero ya dentro del taller trabajando, pues hay a veces muchos factores que hacen que la obra no salga como tú esperas. A la hora, por ejemplo, de hacer la obra, la pieza ya en el papel más bonito que pudiste comprar, ¿no? O de mejor calidad, tú estás en la máquina trabajando y no es poner la plancha y sacar la copia y la que sigue, ¿no? O sea, como son procesos manuales, de repente los registros no congenian y te quedan muy desfasadas. De repente la humedad del papel no era la adecuada y se pegó y se rompió. O sea, pasan así muchos tipos de accidentes que la pieza no es como tú esperabas y ni modo, esa no va a contar. Y la desconfianza que tienes de ti mismo, eso es como la dificultad más grande, porque pues muchas veces sí me pasa por la cabeza, híjole, ese grabado estaba bien feo. Ay, qué feo me salió esa pieza, ¿no? ¿Cómo la voy a meter al concurso? Nadie me va a elegir. ¿Cómo voy a solicitar este apoyo? Pues a nadie le va a gustar. Pues ni modo. O sea, querer tu trabajo, confiar en él y apostarle, ¿no? Es también a veces un azar. Y de la suerte que me ha tocado a mí, de los apoyos que me han dado, o de los comentarios que la gente me ha hecho, de la gente que me ha comprado algunos grabados, pues es ahí cuando dices, órale, o sea, hay gente que tal vez sí le despierta algo estas imágenes, ¿no? En este segmento nos habla de su incursión en exposiciones, concursos y proyectos. A veces la docencia o dar clases de arte, ¿no? Es algo que a mí me mantiene viva, con ganas de trabajar. De los alumnos se aprende muchísimo, toda esa energía que tienen y cómo la puedes canalizar para que los alumnos, ¿no? Saquen cosas súper interesantes. ¿Por qué? Porque es gente que tiene otro contexto de vida, que se dedica a otras cosas, que tiene otras experiencias de vida, y a la hora de que los ves dibujar o que sacan sus grabados,
dices, órale, este chavo qué inteligente es, ¿no? Y cómo puedes aprender de eso. Eso es muy rico del arte, que no, uno piensa que siempre es individual, el artista y su taller, el artista y su estudio, pero el grabado no es así, aquí tienes que ser parte de una comunidad. O sea, los impresores del obraje de repente me tienen que ayudar, solicito sus manos, porque ya entre 4 manos es más fácil, el trabajo sale mejor impreso. Con los alumnos yo también trato de enseñarles lo mismo, esa colectividad. Y aparte, ya cuando la obra sale, o sea, si hay un momento en que es individual así el arte, ¿no? Tú te encierras en tu obra, lo planeas y cierras, te aíslas de todo y te concentras. Pero ya después tienes que exhibirlo y la gente te va a hablar de la pieza y empiezas a platicar cómo lo hiciste, ahorita como tú y yo lo estamos haciendo y como otra gente lo va a escuchar, ¿no? Aparte, las exhibiciones es padrísimo, como es un momento así de mucha gente y que la obra es un pretexto para que se reúnan, para que hablen sobre algo, que ni siquiera yo creo van a hablar de la obra el día de la exhibición, pero es un momento que se aprovecha para reunirse, ¿no? Y disfrutarlo, estar con el pretexto del arte. Eso a mí se me hace muy padre, que sigan habiendo espacios para exhibir, pero aquí sí se trata mucho de sacar tu trabajo, de tú sacarlo y promocionarlo, porque nadie lo va a hacer por ti. Yo tengo un currículum bastante chiquito, porque tengo una trayectoria pequeña, pero pues ya mi trabajo ha estado aquí en la Galería de la Ciudad. Tuve la suerte de ganarme un concurso local, la Bienal Enrique Guzmán, de dibujo y pintura. Estuve muy contenta porque fue de dibujo, ¿no? Es una disciplina que a mí me gusta mucho. Y a los que ganan ese concurso les dan chance de exhibir. Entonces yo me agarré todo el piso de abajo y hice una exhibición de todas mis estampas. Entonces he expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, te digo, en la galería, y fuera de Aguascalientes, pues he tenido piezas en el Museo de Arte de Querétaro, en el Francisco Goitia de Zacatecas, ya por concurso, ¿no? O sea, tú sabes que en una selección, si quedas dentro de la selección, mueven tu obra, no han sido exposiciones individuales. En el Museo Pintores Oaxaqueños, ¿no? De Oaxaca, en esta bienal que se hace de la Sinsaburo Takeda. De la Enrique Guzmán he tenido apoyos que han sido parte importante de mi trayecto porque me han dado saltos, ¿no? En años de trabajo tal vez, o en series que he hecho. Tuve la beca de, cuando era aquí la del FECA, fue con lo que yo empecé, y ya con esa producción que hice, pues me gané la Bienal Enrique Guzmán. Y con ese año de producción metí al FONCA y tuve un año también del FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces ya es una beca que dura, dura lo mismo, dura un año, pero te dan más apoyo, ¿no? Y es muy rica en crecimiento y en aprendizaje porque hacen encuentros nacionales. Entonces la gente que se la gana ese año te hacen reuniones en partes muy bonitas del país, y puedes intercambiar ideas y ver cómo otra gente hace proyectos también de artes visuales. Ahorita actualmente pues tengo otra vez el apoyo del fondo estatal, pero ahora ya se llama PECDA, ¿no? Y las selecciones que me han dado en Arte Joven los últimos 2 años. Ella opina que hay que alimentar el espíritu más que buscar el dinero, y también aconseja a las nuevas generaciones que confíen en ellos mismos y en lo que están haciendo, pero que también compartan ese arte con los marginados. Sí, en la medida que uno le va apostando al trabajo, ¿no? Sí se puede vivir del arte, porque hay muchas ramas. Yo comparo a qué se dedican los compañeros de generación. Entonces, varios se fueron a la maestría y se dedican a estudiar con beca, ¿no? Con becas que les va muy bien y te puedes mantener de eso y sacas ya el título de maestría. Otros trabajan dando clases a niños, hasta en preescolares, dando clase de artística. Tengo amigas que trabajan en museos y galerías, hay otros que se dedican como a la difusión, ¿no? O sea, como que tienen muchas ramas y yo veo que les va bien viviendo de eso. Eso sí, muy poquitos se dedican a la producción de obra. Creo que es de las cosas más difíciles, porque a veces ya pues encontrar un empleo, por ejemplo, en mi caso pues la docencia, dar clases, pero a mí no me gusta quedarme nada más con eso, ¿no? Siempre tengo esa necesidad de
de hacer, de crear, de trabajar con las manos, de estar pensando con el dibujo. Es una necesidad ya que no la puedes abandonar, ¿no? Es parte de tu vida. Y otra gente no, ya no se dedicó a la creación, casi la mayoría. Te puedo decir que somos como el 5% que siguen haciendo obra. A veces se cree que la fama llegará rápido, ¿no? O que esto es para hacerte de mucho dinero o vender mucho grabado, pero no. A mí mis maestros me enseñaron a que lo haces porque tu espíritu lo pide, lo necesita, ¿no? Necesitas recrearte, necesitas pensar. Y ya después es lo secundario, si a la gente le gusta y te lo compra o te ganas un premio, pues ya es secundario. La vida dará esa respuesta. Pues, como les digo a mis alumnos de la universidad, que confíen en su trabajo y que lo defiendan a capa y espada, ¿no? Porque hay muchas situaciones que te pueden decepcionar y dejas de hacer eso. O sea, las obras humanas es muy difícil empezarlas, pero es más difícil concluirlas. Entonces les digo, concluyan siempre, terminen sus trabajos, quieran sus dibujos, háganlos en un papel bonito, que no lo vayas a tirar a la basura, guárdalo, archívalo, ve viendo lo que haces a través de los años, reflexiona cómo has evolucionado en tu manera de pensar, no al revés, ir para atrás como los cangrejos. Entonces por eso a mí me gusta que los alumnos, desde que hacen un dibujo, vean la belleza que traen en el interior, porque se supone que al dibujar pues tú sacas lo que traes adentro, ¿no? Entonces vean qué hacen ellos con sus manos, lo valoren y le den un precio, pero no monetario, ¿no? Sino que aprecien el dinero que se gastaron, bueno, pero el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Como los que van a la universidad y hacen tanto esfuerzo, ¿no? Pues yo también fui estudiante, estudiambre, como dicen, ¿no? Entonces tienes a veces que trabajar, ir a la escuela, tantas cosas, tantas situaciones que se dan con los alumnos, pero sí, porque salen, ¿qué te diré? Pues sale una tercera parte de las generaciones que yo he visto, ¿no? Son como unas 9 las que van, no estoy segura del número, pero más o menos. Sale un tercio de los que entran y se titulan, de ese tercio se titulan ni la mitad. Entonces, la titulación también es una manera de cerrar un ciclo, ¿no? O de dedicarte a esto del arte, porque hay mucha gente que pues también no se dedica, sale de la carrera de artes visuales y no haya o no busca. Yo digo que no buscan y no se dedican a esto. Entonces, pues sí, que confíen en su trabajo, si quieren dedicarse a ser parte de este enorme lenguaje que es el arte. Con el arte pueden enseñarse muchas cosas, ¿no? No se cierra nada más en grabado o en este taller, ¿no? Hay muchas disciplinas, hay muchos lugares aquí en Aguascalientes que podemos tener acceso, muchos lugares en México maravillosos donde se puede tener acceso al arte y aprendes, ¿no? Aprendes de la gente, aprendes de la historia, aprendes de ciencia, y que la gente, si lo utiliza más para enseñar cosas, sería más benéfico, a la gente le gustaría más. Si a los niños se les enseña más con el arte, tuviéramos otro tipo de educación, ¿no? Entonces, fomentar, ¿no? Fomentar esto de las artes visuales, fomentar de ir a espacios, fomentar de llevar el arte a lugares donde no existe, como la periferia, las primarias, las zonas marginadas, las casas de migrantes, pues para que cada vez haya más diálogo, ¿no? Y hablando se entiende la gente y hablando se solucionan muchas cosas. Y con esta visión que hemos tenido en este programa de los migrantes, gracias a Alondra Alonso, nos despedimos por el día de hoy. Los esperamos en el próximo de la serie. Hasta entonces.